Escuchábamos recién a Lidia Borda, Arrabal Salvaje. La tenemos de abonada, Lidia Borda, porque es una voz emblemática, particular, que nos acompaña aquí todos los martes. Y ahora nos zambullimos en el tema Palestina. Estamos aquí compartiendo el estudio Patrick Rice con Gabriel Sibinian, que es sociólogo, profesor de sociología en la Universidad de Buenos Aires y además es coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Gabriel, un gustazo tenerte aquí en los estudios de La Gráfica. ¿Qué tal, Ariel? Muy buenas tardes para vos, muchas gracias por la invitación, el gusto es mío y un saludo también para toda la audiencia. Y para empezar la charla, déjame que a ver, estaba pensando por estas horas, primero, las condiciones en las cuales podemos, las condiciones de posibilidad para poder introducirnos en un debate que no esté al margen de la información, por supuesto, acerca de el problema palestino o la causa palestina y el conflicto palestino-israelí. Una es el amplio desconocimiento que hay del tema en la población en general, por lo menos en esta región del mundo. Amplio desconocimiento del tema. Por ejemplo, mis nietos me dicen cuál es el clásico del fútbol inglés del próximo fin de semana. Y me preguntan si lo voy a ver. Pero sobre Palestina jamás escucharon hablar. Otra tiene que ver con cómo el sionismo ha tenido la capacidad política y cultural de homogeneizar y hegemonizar al mismo tiempo el discurso sobre la cuestión. Es decir, no se puede poner una palabra por fuera del discurso sionista, sin que se torne una actividad peligrosa. Y la otra es el gran éxito de una operación político-ideológica que le está dando muchos resultados. Esto lo pude comprobar el último fin de semana, cuando, sabiendo con quiénes conversaba, tiré la cosa al aire y se me vinieron como fieras, como fieras se me vinieron. ¿Y qué tiene que ver con el éxito que ha tenido la operación, ¿no? Y el éxito del orientalismo, diría Edward Said, de asimilar antisionismo a antisemitismo? Y nos metemos en el debate. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Medio Oriente, en la Franja de Gaza? Bueno, tiraste las cartas sobre la mesa. Vamos a ver por dónde empezamos. Podemos empezar por la coyuntura. Lo que está pasando hoy en la Franja de Gaza y en el sur, digamos, del Estado de Israel particularmente como epicentro, pero en realidad en toda la región, es un nuevo pico de un ciclo de violencia que lleva décadas. Eso hay que considerarlo. Estamos en el marco de una escalada, seguramente la escalada más importante de las últimas décadas, pero que no puede aislarse esta escalada de un proceso continuo, ¿no? que lleva cuanto menos 75 años desde la implantación del Estado de Israel en Palestina, y en realidad, si uno toma las sublevaciones palestinas del pueblo de Palestina, podemos situarlo ya en la década de 1920, en el periodo del mandato británico. Y si uno quiere ir más atrás y hacer caso a la historiografía sionista, podemos decir que esta cuestión de Palestina, que está como un continuo presentándonos distintos ciclos de violencia, lamentablemente, comienzan allá por fin del siglo XIX, ¿no? El propio sionismo dice que el proyecto y su historiografía oficial plantea que el proyecto sionista en Palestina es del año 1881. Entonces, estamos viviendo horas dramáticas de un ciclo continuo que solamente finalizará, si es posible,
cuando haya justicia. Y un requisito mínimo para que haya justicia, por lo menos en términos de la normativa internacional, que creo que en definitiva tenemos que atenernos a ella, para este caso en particular es muy importante cuando se conforme el Estado palestino. Los hechos son terribles, la avanzada, la infiltración de las fuerzas de Hamas en el sur del territorio israelí, y lo que hemos conocido sobre lo que ha sucedido merece el repudio absoluto, porque estamos hablando de crímenes de guerra contra una población civil. Tan terribles los hechos como tan cierto que hay antecedentes, semanas previas, de agresiones al pueblo de Palestina por el propio Estado israelí, y la respuesta israelí en estos mismos momentos es atroz, ¿no? Crímenes de guerra que también incluyen, el asesinato de niños, de mujeres, la devastación de barrios enteros en Gaza, el cercamiento de la población, una población que sobrevive, el desplazamiento interno nuevamente, una población que sobrevive sin las condiciones más elementales para reproducir la vida humana. O sea que es muy complejo el tablero en el sentido de que uno puede avanzar de distintas aristas, pero lo cierto es que hasta que no haya justicia para el pueblo palestino, este ciclo va a continuar, y en algunos momentos veremos escaladas mayores, en otros momentos parecería ser que la cuestión se apaciguaría, si vale el término, pero quienes seguimos la cotidianeidad de la cuestión de Palestina sabemos que en tanto y en cuanto no se resuelvan las cuestiones estructurales, las cuestiones de fondo, lamentablemente asistiremos de aquí en adelante a un proceso continuo, ¿no? A la continuidad de un proceso histórico que, insisto, uno lo puede anclar en décadas o incluso en un largo siglo hacia atrás. Uh-huh. Quizás tan determinados por la confrontación palestino-israelí, y más ampliamente la confrontación entre lo árabe musulmán frente al sionismo, uno podría pensar que tanto el pueblo palestino como el pueblo israelí están siendo víctimas de los planes de guerra de un Estado imperialista y racista como es Israel, su principal aliado, los Estados Unidos, pero que también de alguna manera involucra a un sector de las fuerzas palestinas que no colaboran en nada con la causa del pueblo palestino. Pero te planteo así, lo planteo acá. Vamos a la tanda, 2 minutos y ya regresamos. Estamos conversando aquí en La Gráfica con Gabriel Sibinian. Es coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí vamos, a la tanda, no se vayan, ya volvemos. Cantaban unos pájaros. Bien, y habíamos dejado planteado algunas preguntas, ¿no?, en torno a esto que estamos analizando aquí en el panorama federal, que es el conflicto árabe-israelí, el conflicto palestino-israelí, ¿no? En una creciente militarización de la región y sobre todo de la militarización del Estado sionista, ¿no?, del ejército israelí a niveles históricamente incomparables, ¿no? Están armados hasta los dientes. Retomo, Ariel, sí, retomo la pregunta, y hay distintas dimensiones, o por lo menos distintos niveles de análisis. El nivel internacional, el nivel global, está presente desde un primer momento. Yo hacía referencia hace un ratito a que uno puede estudiar, analizar la cuestión de Palestina en una larga duración, un periodo que ya empezaría sobre fines del siglo XIX. Insisto, aquí estoy tomando la narrativa historiográfica sionista, y claramente ya en ese momento se percibe una colusión de intereses entre un movimiento que va a tomar cuerpo y forma
recién para los años 1895-97, con el libro El Estado Judío de Teodoro Herzl y la organización del primer Congreso Sionista. Ese movimiento actúa en colusión, insisto, de intereses muy tempranamente con el Imperio Británico, digamos. Hay intereses conjuntos que los llevan a finalmente generar ese enclave colonial europeo en Palestina. Los británicos básicamente por una cuestión geopolítica, geoestratégica. No olvidemos que Palestina está sobre el borde, la Palestina histórica, sobre el borde del Mediterráneo y entrando ya en el paso hacia el Mar Rojo, digamos, hacia el Golfo Pérsico, en definitiva, y hacia las Indias. Los ingleses ya dominaban Suez y establecer una colonia afín y destacamentos militares en la región era totalmente funcional en la disputa interimperialista. Sé que es radio, sé que es difícil, pero nosotros tenemos la idea en la cabeza de que la Primera Guerra Mundial estalla por el asesinato del archiduque de Sarajevo y demás. Siempre hay un fosforito que enciende, digamos, el pastizal, pero en realidad el motivo central era justamente la disputa interimperialista y básicamente el proyecto del ferrocarril a Bagdad, que estaban elaborando los alemanes en asociación con el Imperio Otomano, compitiendo con esa ruta estratégica en la cual Palestina adquiría centralidad. Esto siempre ha sido así. Palestina, el territorio histórico de Palestina, ha sido un punto geopolítico fundamental porque es la confluencia afro-euroasiática. Entonces, ya la presencia del Imperio Británico es clara en aquel momento. El movimiento sionista es la respuesta, que inicialmente es minoritaria, dentro del judaísmo al proceso de persecuciones, de pogroms, de masacres que estaban padeciendo las comunidades judías en el este de Europa. No fue la única, ni mucho menos la más popular hacia fines del siglo XIX. Habían otras alternativas, la integración desde una perspectiva liberal en las sociedades mayores, luchar por los estados democráticos burgueses, también por la propia autonomía al interior de estados nacionales que estaban constituyéndose, el desmembramiento de los imperios zarista, austrohúngaro, generar espacios nacionales que contuvieran en términos culturales y autónomos a esas comunidades. Y la emancipación, la lucha por la emancipación y el fin de las persecuciones a esas comunidades en el marco de la emancipación general, los procesos revolucionarios, el socialismo, la igualdad y el fin de la explotación del hombre por el hombre, también estaban presentes en las comunidades judías. El sionismo es un movimiento que surge al interior de esas comunidades y que plantea que no hay posibilidad alguna de integrarse en ningún proceso y que los judíos deben conformar un Estado propio, exclusivo para ellos, y es ahí cuando salen, entre comillas, a buscar tierras, porque no tenían las tierras. El lema era un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Resulta que la tierra sin pueblo que ellos avisoran es Palestina. Una falacia. Palestina estaba poblada, Palestina tenía más de 500.000 de habitantes sobre el fin del siglo XIX, pero con ese lema promocionan la llegada a Palestina. Previa evaluación de insertar y de emplazar el Estado judío en Argentina. Esto es Teodoro Herzl, el libro del Estado judío. ¿Por qué digo esto? Porque si hubiese sido así, si el Estado judío se hubiese conformado en Argentina, como Herzl lo deja escrito, toda la narrativa religiosa se viene abajo, digamos. No hay retorno a ninguna tierra prometida, ni ascensión a ninguna tierra, ni pueblo elegido que justificara conformar un Estado judío en Argentina. Entonces, el sionismo se valió de las Sagradas Escrituras o de las Escrituras religiosas para montar, digamos, su proyecto. Entonces, ya desde un primer momento tenemos una colusión de intereses entre un movimiento político al interior del judaísmo que deviene, digamos, en el que termina creando el Estado de Israel y el imperialismo británico. Ese tutelaje lo hereda Estados Unidos. Estados Unidos hoy en día, y lo vimos, ni bien terminaron de suceder los hechos trágicos del sábado 7 de octubre, ya estaba llevando equipamiento militar y apoyando por todos los medios posibles al Estado de Israel. Entonces, creo que ese punto, esa alianza estratégica es clave para entender lo que sucede en Palestina. Termino, Ariel. El Estado de Israel es un enclave colonial, europeo y occidental en el Oriente Medio. Uh-huh. No hay ninguna duda que el conocimiento histórico
explica buena parte, ¿no?, de cualquier suceso, ¿no? Pero siempre hay algo que tiene de novedad, hay algo que tiene de singularidad, ¿no? Porque además la historia no siempre se repite igual, no se repite como lo mismo. Entonces, pero de alguna manera es necesario historizar, ¿no? Pero me parece que comienzan en los últimos años a darse un proceso donde Israel aumenta su poderío militar porque de algún modo se debilitan sus alianzas políticas. Ya no tiene las alianzas de antaño entre los países árabes. Arabia Saudita ya no está. También en la región, Turquía, que siempre jugaba en la OTAN, ya hace años que está fuera de la Alianza Atlántica. Es decir, que pareciera que el único aliado que tiene hoy el Estado sionista de Israel es Estados Unidos, ¿no? Y en este contexto, ¿cómo entender la acción de Hamas de hace 10 días atrás? Sí, es cierto lo que vos planteabas respecto que en todo proceso histórico hay continuidades y cambios. Y es cierto, los estados que vos nombraste, en el marco de la Guerra Fría, Arabia Saudita y Turquía estaban totalmente alineados a Estados Unidos y a la OTAN en términos militares, digamos, y al bloque occidental, y por supuesto eran aliados centrales en la región del Estado de Israel. Aunque paradójicamente Arabia Saudita, y esto sí que es paradójico, no mantenía relaciones diplomáticas formales con el Estado de Israel, y justamente ahora parecería ser, y lo anunció Netanyahu en la Asamblea General de Naciones Unidas hace menos de un mes, iban a establecerlas. Pero es cierto que la región ha cambiado y mucho. Es cierto que han surgido actores regionales con una dinámica mayor, y es cierto que en cierto sentido hasta resultan cambios imprevisibles. Por ejemplo, la aparición de China como actor en la política global internacional y a partir de su mediación el encuentro entre Irán y Arabia Saudita, y por otra parte la integración de ambos en el marco del BRICS, era algo totalmente impensado. Si uno hubiese dicho hace 2 años atrás que se iba a generar por lo menos un acuerdo saudí-iraní, que además los dos países iban a formar parte de un bloque con China como locomotora principal, eso era realmente impensable. Seguramente que todos estos elementos de la geopolítica internacional y particularmente de la situación regional han estado presentes a la hora de tomar una determinación. Particularmente, insisto, es muy probable que lo que es una paradoja, que era que Arabia Saudita finalmente terminara generando un acuerdo diplomático con el Estado de Israel para reconocerse mutuamente, es probable que la acción de Hamas haya apuntado a eso, entre otras cosas también a no hay que perder de vista que 2023 fue un año particularmente violento por parte del Estado israelí en la represión hacia el pueblo palestino, y además se han avanzado a través de los colonos y a través directamente de la Fuerza de Seguridad del Estado de Israel, porque los colonos funcionan como un brazo paraestatal, ¿no? Los colonos son 630.000 que están en Cisjordania ocupada, colonias ilegales que el Estado de Israel ha trasladado. Es cierto que han sido particularmente violentos, o sea que había motivos internos, y por otra parte han profanado lugares sagrados del Islam, ¿no? En pleno rezo, en pleno Ramadán, han habido operativos militares sobre la mezquita de Al-Aqsa, que eso Hamas lo toma como uno de los motivos principales o una de las provocaciones. Digo, seguramente deben haber habido factores locales, situaciones, coyunturas específicas de lo local, cuestiones regionales que hayan incidido para que esta operación se lleve adelante. Pero el trasfondo siempre es el mismo, digamos. Por eso decíamos, hay cambios en el proceso histórico, novedades, pero hay continuidades. Nada de todo esto sería posible si efectivamente el Estado palestino
independiente y soberano viera la luz y finalmente por lo menos un mínimo de justicia hubiera, siendo que el Estado de Israel se retirara de los territorios palestinos ocupados en el año 1967, y inclusive debería desmantelar sus colonias, terminar con la ocupación y finalmente establecer un criterio, insisto, mínimo de justicia para un pueblo que viene peleando contra el sionismo israelí en los últimos 75 años y contra el mandato británico tenemos que sumar otros 30, hace un siglo que el pueblo palestino está luchando por su emancipación. Uh-huh. Sí, pero la condición de posibilidad, ¿no?, de que un Estado palestino reconocido por la comunidad internacional fuera posible, empieza con detener esta masacre que amenaza con desplegar, que está desplegando y que amenaza con profundizar el Estado sionista. Y aquí me parece que hay un tipo de argumentación que es análoga, no estoy haciendo una comparación, sino una analogía, por eso decía, es análoga a la discusión entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda respecto de los indios. ¿Qué es lo que se debate? ¿Tienen alma los indios? Esto a mediados todavía, o en la primera parte del siglo XVI, ¿no? ¿Tienen alma los indios? Y lo que hace el Estado sionista es restituir una discusión paralela. ¿Tienen alma los palestinos? ¿Forman parte del género humano? ¿Podemos considerarlo parte de la humanidad? Desde la perspectiva del ejército sionista y racista, evidentemente no, porque están legitimando su acción sobre la condición, sobre el argumento de que los palestinos son animales. Y que además esto presupone el tremendo, el radical antropocentrismo del Estado sionista de Israel, ¿no? Mira, lo que vos estás describiendo, Ariel, está, insisto, no por ser reduccionista ni mucho menos, pero está escrito, seremos la vanguardia civilizatoria frente a la barbarie asiática, decía Teodoro Herzl en el año 1895. Es el mismo discurso de la conformación del Estado Nacional argentino, de nuestros estados nacionales y aún de los proyectos colonialistas en nuestra América. La diferencia ontológica. Nosotros somos los evolucionados, los racionales, los civilizados. Los civilizados, frente a nosotros está la barbarie, la irracionalidad, el salvajismo, y por tanto debemos actuar en consecuencia. No hay posibilidad de diálogo, no hay siquiera reconocimiento del otro como un sujeto político, individual ni colectivo. Eso está presente en la práctica sionista, ya en el proyecto mismo. Insisto, cuando evalúan Palestina, seremos el baluarte civilizatorio frente a la barbarie asiática. Y luego, no solamente esto es la negativización del sujeto histórico palestino. Comenzaron por la negación, un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo, y luego la negativización. La negativización que empieza en Herzl y que continúa hoy en día planteando que Gaza es la ciudad del mal, lo dijo Netanyahu hace unos días, Hamas es el mal absoluto, y los palestinos todos son sospechados de terrorismo o de fundamentalistas. Entonces, esa construcción discursiva es muy propia del colonizador. En definitiva, yo creo que acá la clave, en el escaso tiempo que obviamente uno tiene para desarrollar y que en el cual podemos dialogar, digo escaso en términos de los minutos, muchísimo en términos radiales, eso desde ya, es que estamos frente a un proyecto colonial en donde hay un colonizador y un colonizado. Entonces hay mecanismos, hay narrativas, hay dispositivos que se cumplen exactamente, aunque nos parezca mentira. Este proyecto es colonialismo asincrónico porque paradójicamente comienza a desarrollarse en su etapa actual desde 1948 en adelante, cuando justamente el mundo
a partir de una trágica ironía, avanzaba en el proceso de la descolonización. Mientras el mundo afroasiático estaba en proceso de descolonización, en Palestina se inauguraba un proyecto colonial que está en curso. El Estado de Israel está emplazado sobre el 78% de la Palestina histórica y ocupa el 22% restante. En esos territorios, Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental, incluida, debería estar el Estado palestino soberano e independiente. Escuchamos, te voy a invitar a compartir y a la audiencia al diputado, un eurodiputado de Izquierda Unida, que decía esto en la última sesión. Manuel Pineda, es de Izquierda Unida, en el Parlamento Europeo. Esto decía en la última sesión, Estamos en una situación dificilísima. Israel está bombardeando sobre la población civil de Gaza. Ha asesinado ya a 2.750 personas civiles, 1.030 de ellos niños. Ha impuesto un régimen de asedio absolutamente ilegal, de bloqueo de acceso a la electricidad, a alimentos, a materiales de construcción, a combustible. Han decretado un apagón para que no se vea lo que pasa allí. El presidente con el que usted se vio la semana pasada para darle su apoyo ha dicho que es la guerra total, que no hay leyes de guerra sobre esto, que no hay ni un civil a salvo en Gaza, que todos son culpables. Señora presidenta, usted se ha reunido con él a darle su apoyo, pero no lo puede hacer en nombre de este Parlamento. Este Parlamento tiene que debatir sobre una situación tan grave, una situación que es un holocausto sobre la población palestina. No podemos mantener minutos de silencio por las víctimas israelíes y no hacerlo sobre los palestinos. Este Parlamento... Thank you very much. Now, I give the floor to any colleague. Como le cortaron el audio, ¿no? Se estaba refiriendo a la presidenta del Parlamento Europeo y es ella la que le hace cortar el audio, ¿no? Decía Alejandra en la entrevista anterior, ese sector de la realidad que no tiene representación. Parecería ser que los palestinos son eso. Forman parte de la humanidad y no están representados, no tienen derecho a la autodeterminación, no tienen un Estado soberano, no tienen una voz propia, deben ser representados continuamente. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Me parece que hay voces dignas, es muy importante lo que dijo ese eurodiputado, está denunciando en tiempo presente los crímenes de guerra, hay leyes de guerra, no se puede acercar a una población de la forma en que se la está acercando, por otra parte que está cercada permanentemente, porque no es que está cercada desde el 7 de octubre, desde después que irrumpió Hamas, ya el cerco sobre Gaza es previo, bloqueo por tierra, por mar, por aire, por una valla subterránea, ya hay crímenes de guerra en esas condiciones, hay crímenes de lesa humanidad, el apartheid, denunciado por Amnesty International, por Human Rights Watch, es un crimen de lesa humanidad. Y Ariel, termino con esto, con dos cosas termino, voy a tratar de ser lo más breve posible. Hay un proceso genocida en curso, un genocidio por goteo, lo ha denunciado el historiador israelí Ilan Pappé. En todo caso, en algún otro momento podemos dialogarlo. Y algo fundamental, retomo el inicio de tu conversación. La censura, la crítica y, en definitiva, el posicionamiento es ante el Estado de Israel y ante un movimiento político que le dio forma y que hoy en día lo defiende al interior del Estado de Israel y fuera de sus fronteras, que es el sionismo, que es un movimiento político con una ideología política que tenemos todo el derecho a rechazar, como podemos rechazar la ideología libertaria o como podemos rechazar y fustigar cualquier ideología de cualquier pueblo o país del mundo, como podemos criticar a cualquier estado del mundo, como de hecho lo hacemos. Nada tiene que ver eso con las comunidades judías que, por ejemplo, viven con nosotros, que forman parte de nuestro propio pueblo, que hacen a nuestra argentinidad. Nada tiene que ver con eso, ni mucho menos con un protolenguaje, el semita, que remite a una lengua madre de la cual hablan distintos pueblos del mundo. Eso tiene que quedar muy claro, vuelvo sobre lo que dijiste y con esto termino, porque hay un chantaje retórico que establece esa sinonimia. Una cosa es criticar a un Estado que está llevando adelante estos crímenes, otra cosa, o ligado a eso, criticar a un movimiento político y a su ideología. Totalmente diferente es la crítica o el fustigar a una comunidad étnico, nacional, cultural, religiosa, que se puede expresar particularmente en este caso en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam o lo que sea. Es que estamos frente a un conflicto geopolítico,
político-militar, de ninguna manera un conflicto de carácter religioso.